Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián y me dicen el tío. Hoy vamos a hablar de un personaje clave en la historia de México y el cine. Luis Echeverría. Este hombre fue presidente del país entre 1970 y 1976. Pero su historia no empieza ahí. En realidad, Echeverría tenía un pasado político bastante complicado, que dejó huella en todo su sexenio. Vamos a desglosarlo y ver cómo sus decisiones marcaron una época y cómo incluso el cine jugó un papel importante en su gobierno. Así que acompáñenme mientras te cuento esta historia. Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922, en la Ciudad de México. Desde joven estuvo muy ligado al poder político. Antes de ser presidente, fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y este cargo fue clave, porque fue en esa posición donde Echeverría estuvo involucrado en uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México: la represión de los movimientos estudiantiles, especialmente la tragedia de Tlatelolco en 1968. Como secretario de Gobernación, Echeverría fue uno de los que permitió, o al menos estuvo relacionado con la masacre que dejó una marca profunda en la sociedad mexicana. Este episodio definió gran parte de la imagen que muchos tienen de él, aunque él siempre se presentó como un hombre nacionalista y populista. Su gobierno, sin embargo, estuvo marcado por otros grandes conflictos sociales. Continuó con la represión de los movimientos de oposición, especialmente los estudiantiles. De hecho, uno de los momentos más oscuros de su sexenio fue lo que se conoce como la Guerra Sucia, un periodo lleno de persecución contra grupos políticos y activistas que eran considerados amenazas para el Estado. Durante ese tiempo, miles de personas fueron arrestadas, torturadas o en muchos casos desaparecidas. Uno de los casos más recordados fue el Halconazo, el 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar Los Halcones atacó una manifestación estudiantil en la Ciudad de México, dejando un saldo trágico. Como podemos ver, su gobierno estuvo lleno de decisiones difíciles, y aunque algunos lo veían como un líder que representaba el orden y el progreso, la verdad es que también dejó un legado de represión y censura. Pero, ¿cómo trató Echeverría de mejorar la economía del país? Para estimular la economía, Echeverría apostó un aumento del gasto público y apoyó la creación de empresas estatales en sectores clave. La idea era que el Estado fuera el motor del desarrollo, pero esta política trajo consigo un alto costo, una creciente deuda externa, que terminaría afectando al país con la devaluación del peso al final de su sexenio. Y no olvidemos, en su afán de controlar la cultura, prohibió el rock en México, una de las expresiones más libres de la juventud en ese entonces. Pero no solo la política económica fue controversial. En cuanto a los movimientos sociales, Echeverría fue acusado de genocidio, debido a su implicación en la represión de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Sin embargo, los procesos judiciales nunca llegaron a una condena. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el cine? Bueno, Echeverría y su administración vieron en el cine una herramienta clave para construir una imagen de México ante el mundo. Era como una vitrina para exhibir lo que querían que el país y el mundo vieran: un México fuerte, progresista, unido, con valores sólidos. De alguna manera, el cine se convirtió en una especie de propaganda para el régimen. El gobierno de Echeverría impulsó la creación de películas que promovieran estos ideales: la educación, el desarrollo económico y, por supuesto, la unidad nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se limitaban o censuraban aquellas películas que pudieran cuestionar la estabilidad del régimen o que presentaron una crítica abierta sobre las condiciones sociales que vivía el país. En resumen, el cine se convirtió en una herramienta de control, donde lo que se veía en la pantalla no siempre era la realidad del país, sino una imagen cuidadosamente construida para dar una versión oficial de lo que sucedía en México. Vamos a analizar algunas películas, comenzando por El Apando, del director Felipe Cazals, de 1976. El Apando se caracteriza por un uso de la cámara de mano y planos largos que contribuyen a la sensación de claustrofobia y opresión. La iluminación es tenue y se utiliza el contraste entre luz y la sombra para reforzar la dureza del entorno carcelario. La cámara se mueve de forma deliberada para transmitir la angustia de los personajes, con planos cerrados que destacan sus emociones intensas. La atmósfera general es sombría, lo cual refuerza la crítica al sistema carcelario y las condiciones de vida en las prisiones mexicanas. El filme fue impulsado por el gobierno mexicano, que buscaba retratar temas sociales como la opresión y la exclusión social, aunque con una visión crítica.
A pesar de ser una película que hablaba de la represión, lo que muestra la paradoja del cine oficialista de la época. La colaboración con instituciones públicas y el uso de locaciones reales en las cárceles mexicanas le dan un aire de autenticidad. La historia se centra en la vida de prisioneros dentro de un sistema corrupto y brutal. La trama es cruda y directa, mostrando las luchas por la supervivencia en un lugar donde los derechos humanos son constantemente violados. El uso de testimonios de los personajes permite que el espectador se identifique con ellos, al tiempo que refleja la desigualdad social que caracteriza al país. El filme aborda temas de pobreza, represión y exclusión social, utilizando el espacio carcelario como metáfora de la opresión política. Aunque se presenta una crítica al sistema, la película también permite reflexionar sobre la falta de conciencia social y la brutalidad inherente al poder. La violencia es tanto física como psicológica, mostrando la deshumanización que sufren los prisioneros y en un nivel más amplio los sectores marginalizados de la sociedad. En Canoa, dirigida también por Felipe Cazals de 1976, utiliza una cinematografía sobria, con una paleta de colores apagados que refuerzan la atmósfera de la tensión y miedo que viven los protagonistas. Se emplean planos fijos y secuencias largas, que intensifican la sensación de claustrofobia y desesperación. Los primeros planos en las escenas de confrontación capturan la angustia de los personajes. Canoa fue filmada en locaciones reales en Puebla, lo que le da un realismo y autenticidad a la historia. Aunque es una película de denuncia social, en ciertos momentos parece que la crítica a la ignorancia y el miedo de las comunidades rurales es más sutil que en otros filmes de la época. La producción busca mantener una atmósfera de tensión constante, sin caer en el melodrama, lo que permite una reflexión más profunda sobre el comportamiento humano y la manipulación religiosa. El relato está basado en hechos reales y presenta la historia de un grupo de jóvenes que se enfrentan al fanatismo religioso y la paranoia de un pueblo rural. La estructura narrativa se desarrolla en dos niveles, uno de tensión inmediata, el enfrentamiento con la población, y otro de crítica a los sistemas del poder y control. La película maneja la desconexión entre la realidad urbana y la rural, y la injusticia social se retrata con un enfoque humano y empático. Este filme aborda la ignorancia de las masas y la manipulación religiosa, pero también cuestiona la responsabilidad de las instituciones, especialmente de la iglesia. El discurso de Canoa no solo habla sobre la lucha de los protagonistas, sino también sobre las condiciones estructurales que permiten la proliferación de tales abusos. La película cuestiona cómo las estructuras sociales y la falta de educación contribuyen al miedo y la violencia. Seguimos con otra película, Mecánica Nacional, del director Luis Alcoriza, 1972. Esta película emplea un estilo visual de sátira con una dirección de arte que refleja la cotidianidad y las tensiones subyacentes de la clase media mexicana de la época. La cinematografía es sencilla, utilizando una paleta de colores cálidos y planos fijos que capturan la rigidez de las normas sociales. El ritmo es deliberadamente lento, permitiendo que la crítica social se desarrolle de forma más visible a medida que la historia progresa. Mecánica Nacional se filmó en un contexto de gran tensión social, con una crítica implícita hacia los valores conservadores y la hipocresía de la clase media mexicana, lo que podría haber limitado su alcance, pero también le dio una gran fuerza como película de autor. La trama gira en torno a una serie de episodios que reflejan la cotidianidad de la clase media, marcada por un conformismo, la rutina y la incapacidad de cambio. La película usa situaciones absurdas para reflejar cómo la sociedad mexicana en los años 70 se encuentra atrapada en una maquinaria de costumbres y expectativas que, aunque no se cuestionan, generan gran sufrimiento y frustración. El discurso de Mecánica Nacional es una crítica a la falta de conciencia social y política de la clase media mexicana, que se encuentra atrapada en la repetición de normas y costumbres impuestas. La película plantea una reflexión sobre la alienación social y la desconexión entre la clase media y las realidades más amplias del país. El Castillo de Pureza, dirigida por Arturo Ripstein en 1973, emplea un estilo visual opresivo, utilizando tomas cerradas, espacios pequeños y encuadres claustrofóbicos, que reflejan el aislamiento físico y emocional de los personajes. La iluminación juega un papel crucial al generar sombras y contrastes que subrayan los temas de control y represión. La cámara lenta y los planos largos
intensifican la atmósfera inquietante. La película fue realizada en un contexto de mucha censura y represión en México, lo que la hace aún más significativa como una crítica a los sistemas de control familiares y sociales. La producción es austera, lo que resalta la atmósfera opresiva y el carácter inquietante de la historia. El Castillo de la Pureza se enfoca en una familia que vive aislada del mundo, bajo el dominio de un padre autoritario. La historia es un estudio de la psique humana, el control familiar y las dinámicas de poder. La estructura narrativa es tensa y progresivamente revela la desintegración emocional de los personajes, a medida que la verdad detrás de sus acciones se va haciendo más evidente. La película cuestiona las estructuras autoritarias dentro de la familia, que reflejan en muchos casos los modelos de poder patriarcales y tradicionales de la sociedad. La crítica a la represión psicológica y social está presente a lo largo del filme, subrayando cómo el control social puede deshumanizar a los individuos. Ahora con el director Emilio "El Indio" Fernández en La Choca de 1974, nos arroja un estilo visual que está marcado por la naturaleza salvaje de la selva chapaneca. Fernández utiliza una cinematografía naturalista, con colores vibrantes que capturan la belleza cruda del entorno. Los planos largos y los ángulos bajos refuerzan la sensación de vastedad del paisaje y la lucha constante de la protagonista por sobrevivir. La producción se realizó en locaciones reales en la selva, lo que le da un aire auténtico y sin adornos a la historia. La película tiene un enfoque realista en cuanto a los problemas sociales y ecológicos que enfrentan las comunidades rurales, así como la figura de la mujer como símbolo de lucha y resistencia. La historia no solo narra las luchas de la protagonista, sino que también critica la corrupción y las estructuras de poder que afectan a las comunidades rurales. El filme aborda la marginación de las comunidades rurales y la lucha de las mujeres en entornos difíciles. A través de la protagonista se critica la exclusión social y la falta de apoyo por parte del gobierno, mientras que se da visibilidad a la vida en las zonas más aisladas del país. Durante la presidencia de Luis Echeverría, el cine mexicano experimentó una dualidad. Por un lado, el gobierno intentó controlar la producción cinematográfica a través de la creación de instituciones que promovieran una visión oficial del país. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, fundado en 1975, fue una de estas instituciones. Aunque no era una escuela oficialista, su creación formó parte del esfuerzo por profesionalizar la producción cinematográfica y ofrecer una educación más estructurada a los cineastas mexicanos. Esta escuela formó a algunos de los cineastas más influyentes de las décadas posteriores, como Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Guillermo del Toro, quienes, aunque surgieron después de la presidencia de Echeverría, se beneficiaron de los cambios institucionales iniciados en esta época. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano impulsó la creación del Instituto Mexicano del Cine en 1983. Aunque sus raíces se encuentran en las políticas del apoyo a la cinematografía que se comenzaron a gestar bajo Echeverría, el IMCINE fue clave para la institucionalización del cine en México y para la promoción de un cine nacional que estuviera alienado con los valores del Estado, buscando exaltar el progreso del país y crear una imagen de unidad y desarrollo. En resumen, el cine mexicano de los años 70 se desarrolló en un contexto de censura y control estatal, pero también en un periodo de gran innovación y búsqueda de un cine más auténtico y comprometido con la realidad social. Mientras el gobierno trataba de utilizar el cine como una herramienta de propaganda, los cineastas lograron crear un espacio para expresar críticas profundas a la sociedad mexicana y a las estructuras de poder, tanto a nivel local como global. El cine de autor mexicano se consolidó en este periodo como un reflejo de las tensiones sociales y políticas de la época, a la par de otros movimientos cinematográficos internacionales que también buscaban cuestionar las normas establecidas y explorar nuevas formas de expresión. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que haya quedado claro todo lo que abordamos. Si te interesó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en la siguiente, cuídense.